Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a todos a un nuevo video tutorial. Hoy vamos a ver el comando format dentro de la consola de Windows. Hasta ayer estuvimos trabajando con Diskpart y Diskpart también tiene el comando format, pero no es exactamente igual, no se usa exactamente igual, eh, que lo vamos a ver en la consola hoy. Y me parece importante que se los muestre y que les haga un comentario con respecto a esto que quizás a muchos los sorprenda, a otros no. Quizás a algunos de ustedes les parezca interesante y a otros no. Entonces, ya sabemos que el comando format lo que va a hacer es darle formato a nuestro disco. O sea, va a formatear el disco, va a eliminar la información que tenemos dentro del disco y va a dejar el disco listo para que nosotros lo podamos utilizar con nuestro sistema operativo. Sea el que sea, ¿sí? Sea Windows, sea Linux, sea el sistema que sea. El comando format lo que hace es darle formato al disco para que podamos utilizarlo. En este caso lo estamos haciendo con Windows. Bien, entonces podemos formatear tanto un disco rígido, un disco mecánico, un disco de estado sólido, una memoria USB o cualquier cosa que sea susceptible de ser formateada, de que tenga formato. Un buen consejo es que ustedes siempre antes de formatear una unidad, y sobre todo si el formato no va a ser un formato rápido, si van a ser un formato lento, ¿sí? Lo que se llama un formateo lento, o sea, no le van a colocar el modificador de quick, que sería rápido. El formateo del disco, dependiendo de la capacidad, sobre todo de los discos de hoy en día que son gigantescos, va a tardar mucho tiempo. Entonces, un buen consejo que les puedo dar es que antes de formatear un disco, sobre todo si van a hacer un formateo lento, ustedes hagan un check disk. ¿Sí? O sea, ustedes lo que van a hacer es abrir su consola como administrador, esto ya lo saben hacer, y lo que van a escribir es chk dsk, que viene a ser la abreviatura de check disk, chequear el disco, verificar el disco, y van a colocar la letra de la unidad, o sea, la partición que quieren verificar, ¿sí? En este caso yo lo hice con la letra D, pero podría ser C, D, E, F, la letra que sea. Esto ya a este punto tienen que entender de lo que estoy hablando. Esto también va a tardar, pero no va a tardar lo mismo que tardaría hacer un formateo y que al 80% del formateo se cuelgue la máquina o se frene porque el disco está dañado y no puede seguir formateando. Entonces, lo ideal primero es chequear el disco y ver si el disco está bien. Y si el disco está bien, entonces hacer un formateo lento. Ahora, para dar formato a la unidad, o sea, con el comando format, basta que ustedes escriban format y la letra que quieren formatear o la partición que quieren formatear, 2 puntos y presionan enter. La máquina les va a decir que ustedes están a punto de formatear, si están seguros de lo que quieren hacer, si le responden que sí, la máquina va a empezar el proceso, les va a preguntar con qué formato, o sea, qué formato quieren usar, y esto también ya lo entienden, si es NTFS, FAT32, FAT, exFAT o lo que fuera el formato que vayan a usar, ¿sí? Y va a empezar el formateo. Y este formateo, como no le estamos poniendo quick, ¿sí? Va a ser lento, o sea, va a ser un formateo completo, pero lento, ¿ok? O sea, va a demorar mucho tiempo. Así que si se les ocurre querer hacer un formateo de este tipo, háganlo con tiempo, ¿sí? Porque va a tardar. Bien. Cuando termine, ¿sí? Pueden hacer dos cosas. Una es exit y salir de la consola sin problema. O pueden volver a hacer otro check disk si se quieren quedar tranquilos de que el disco quedó bien o el disco está bien. Sobre todo cuando están reparando un disco. Y después les voy a contar un poquito más de esto del tema de los discos y cuando ustedes compran una máquina usada con un disco o cuando encuentran una máquina tirada que tiene un disco o cuando les regalan una máquina con un disco o lo que fuera. Ahora al final les hago un comentario sobre esto. Entonces, veamos otro modo de hacer las cosas, pero ahora con los modificadores. Un formato rápido, ¿sí? Un formateo rápido. Por ejemplo, format de 2 puntos barra Q. Este de Q es quick, ¿sí? Pero el formato quick o el formato rápido, tengan en cuenta lo que yo les puse acá en negrita.
borra solo la tabla de asignación de archivos. Y lean lo que sigue. No realiza un borrado completo de los datos. Mucho cuidado a esto. No realiza un borrado completo de los datos. Ahora al final del video hablamos de este tema. Entonces, format de :Q. Ayer los formateos que hicimos en mi máquina con Diskpart también eran quick, si recuerdan. Yo puedo hacer un formato lento, pero todos los formateos que hicimos ayer, por una cuestión de que el video no quiero que se demore 1000 años y que a mí no me interesaba hacer un formateo lento en mi disco, yo los hice quick. Pero, si es para ustedes, si es su máquina, no hay problema. ¿Ok? Otra vez, al final hablamos otra vez de este tema. La etiqueta de volumen. Supónganse que quiero hacer un formato rápido y le quiero poner un nombre al disco. Recuerdan que ayer le poníamos lógico, MBR, GPT. Bueno, acá se pone /B, y el nombre que le quieren poner a su disco o al volumen. ¿Sí? Es tan sencillo como eso. Bien, sigamos. Sistema de archivos. Es muy similar a lo que hacíamos ayer, nada más que acá va /fs y el formato, NTFS, FAT32, FAS, exFAT o el formato que le quieran dar, ¿sí? O sea, es todo lo mismo, nada más que al final le ponen fs y el formato. Bien. Tamaño de unidad de asignación. Esto normalmente Windows lo maneja por nosotros. Nosotros no tenemos por qué tocarlo ni tenemos que poner absolutamente nada. Pero existe la posibilidad de que nosotros podamos poner, por ejemplo, /A, ¿sí? A minúscula o a mayúscula da lo mismo y establecer un tamaño. Y con respecto a esto, les voy a leer la información que recopilé de esto, aunque yo jamás he tocado el tamaño. El tamaño típico de unidad de asignación, también conocido como tamaño de clúster, en NTFS varía según el tamaño de la partición o volumen que esté formateando. Este tamaño de unidad de asignación se refiere a la cantidad mínima de espacio de almacenamiento que se asigna para almacenar un archivo en el sistema de archivos NTFS. En la mayoría de los casos, el tamaño de unidad de asignación en NTFS está configurado automáticamente por Windows al formatear una partición. Y generalmente se ajusta en función del tamaño del volumen. Sin embargo, para las versiones modernas de Windows, como Windows 10, el tamaño típico de la unidad de asignación suele ser de 4 KB para volúmenes más pequeños y puede aumentar a 8 KB para volúmenes más grandes. El tamaño de unidad de asignación más pequeño, como 4 KB, es eficiente para el almacenamiento de archivos pequeños, pero podría desperdiciar espacio en discos grandes al almacenar archivos más grandes, ya que cada archivo ocupará múltiples unidades de asignación, incluso si no utiliza todo el espacio disponible en ellas. Por otro lado, un tamaño de unidad de asignación más grande, como 8 KB o 16 KB, es más eficiente para almacenar archivos grandes, pero puede desperdiciar espacio cuando se almacenan muchos archivos pequeños. Básicamente, esto lo maneja Windows. Ustedes no tendrían por qué poner /A ni establecer ningún tamaño. Si ustedes quieren investigar más esto, investiguenlo. Esto ya se los dejo a ustedes. Copia de sistemas de archivos. El modificador X/X, ¿sí?, te permite forzar el desmontaje de la unidad antes de formatearla. Esto es útil si la unidad está siendo utilizada por algún proceso y no se puede formatear normalmente. Esto es útil. Hay veces que ustedes conectan un disco a una máquina o hacen algo con el disco, lo van a leer o algo, y el disco es como que se queda, no sé, como tonto, como bloqueado, y cuando ustedes quieren formatear no los deja que formateen. Es como que el disco trunca la máquina, o sea, no deja que el comando format funcione. Pueden probar colocando /X. Esto desmonta el disco, o sea, produce que el disco desconecte, deje de hacer lo que está haciendo e intenta luego volver a tomar el control y formatearlo. A mí esto me ayudó un par de veces a rescatar algunos discos que dábamos por perdidos, o sea, que dábamos porque no, dañados, que no se podían volver a formatear, y yo pude formatearlos. Así que es importante que se lo muestre y que quizás alguno en algún momento les sirva para algo. Realizar un borrado completo. Esto es muy importante. Puedes usar el modificador /P, N hace referencia a un número, para especificar el número de pases que se debe realizar para borrar los datos de forma segura. Por ejemplo, P, 1 realiza un solo pase de borrado, mientras que P,
2.3 realiza 3 pases de borrado. Cuantos más pases, más seguro será el borrado, pero también llevará más tiempo. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer format de 2 puntos barra P, ¿sí? 2.3. Esto haría 3 pases de borrado. ¿Qué es esto de hacer 3 pases de borrado? Esto es que el disco se formatea, pero no solamente se formatea, sino que lo que hace la máquina es que cada uno de los sectores del disco lo sobrescribe normalmente con 0, ¿sí? O sea, se toma el trabajo de escribir todo el disco con 0. Pero cuando termina de hacerlo una vez, vuelve a hacerlo de vuelta y vuelve a escribir todo el disco con 0. Y cuando termina, vuelve a hacerlo otra vez y vuelve a escribir todo el disco con 0. Y ustedes preguntarán, ¿por qué? ¿Para qué hacer todo esto? ¿Para qué perder todo ese tiempo? Porque esto lleva una inmensidad de tiempo y sobre todo en discos grandes, ustedes no quieren ni saber si tienen particiones de 2 terabytes. Bueno, olvídense de la máquina, ¿no? Cuando ustedes le ponen que haga esto, bueno, dejen la máquina hoy, vengan dentro de 2 días y quizás terminó. Quizás, con suerte, haya terminado. ¿Qué es lo que hace esto? ¿Y por qué existe esto? ¿Y para qué es esto? Esto es algo que no sabe mucha gente. Lo que sucede, y es lo que yo les hablaba arriba, que lo íbamos a hablar al final del video, es que cuando ustedes agarran un disco y le hacen un formateo al disco y en teoría borran el disco con Quick, ustedes en realidad no borran nada. Ustedes lo que borran es una partecita del disco, que es, digamos, el lugar donde, digamos, el disco hace referencia a los lugares o a los sectores de su disco y pone a su disco en disposición, digamos, o lo predispone a que esos lugares puedan volver a ser utilizados para volver a escribir información ahí. Pero en realidad no borran nada. O sea, toda su información sigue estando ahí. De hecho, con casi cualquier programa que hoy se pueda encontrar en la web de forma gratuita, y ni hablar de un programa profesional para recuperación de datos, es muy sencillo. Si el disco no fue sobrescrito, si el disco no fue escrito con nueva información encima, es muy sencillo volver a recuperar toda esa información que ustedes creyeron que borraron. Y esto acá es un tema importante. Hoy en día todos nosotros, el mundo con la computadora hace absolutamente todo. Tiene información personal, información privada, datos de cuentas de banco, no sé, todo, absolutamente todo está dentro de las computadoras. Y cuando una computadora se pone vieja, ¿qué es lo que la mayoría de la gente hace? La vende, la regala o la tira. Si una persona malintencionada agarra una máquina de estas que ustedes usaron en algún momento y usa un programa de estos para recuperar información, sepa que puede recuperar muchísima de la información que ustedes tenían en esos discos. Aun cuando ustedes se hubieran tomado el trabajo de formatear la máquina, o sea, de dejar los discos en teoría limpios o en teoría vacíos, o si ustedes hubieran agarrado, por ejemplo, y instalaron un Windows desde cero, ustedes agarraron y dijeron, ok, yo a esta máquina la voy a tirar, pero antes de tirar voy a borrar este disco, así que lo que voy a hacer es, voy a formatearla y le voy a instalar un Windows 10 desde cero, y cuando tenga el Windows 10 desde cero, recién limpito, recién instalado y el disco recién formateado, la voy a vender, o la voy a regalar, o la voy a poner en la calle para que el primero que pase y la necesite se la lleve. Bueno, eso que ustedes hicieron en realidad no eliminaron nada. Cualquier persona que tenga un poco de conocimiento y que quiera recuperar información puede recuperar información de esos discos. Yo a veces veo en las películas y me río cuando veo en las películas. ¿Vieron esas películas donde supuestamente una computadora tiene toda la información que es vital o que puede mandar presa a una persona y viene el héroe de la película o el actor principal y le pega 4 tiros al monitor y el monitor se apaga y termina la película porque, o sea, estamos a salvo porque mataron a la computadora? Bueno, es ridículo, ¿no? O sea, para alguien que entiende de lo que estamos hablando es ridículo. En la simbología es que si le pegaron 3 tiros al monitor y el monitor se apagó, la información ha sido destruida. Bueno, no, nada que ver. O sea, ni cerca de la verdad. O sea, que el monitor se haya apagado o que le hayan pegado 4 tiros a la CPU no quiere decir que la información esté destruida ni perdida.
cualquier persona abre ese gabinete o esa computadora, saca el disco rígido, lo conecta a una máquina y tiene toda la información ahí para hacer lo que quiera. Así que bueno, es bastante ridículo, pero bueno, mucha gente cree que es así. Mucha gente cree que pegándole un tiro a la computadora o pegándole con una masa arriba de la computadora la información está a salvo. No, para nada. Están bastante equivocados. Así que la forma de tratar de que esa información, si ustedes con esa máquina tuvieron, o sea, hicieron muchas cosas importantes y tienen mucha información relevante dentro de esa máquina, un formateo que pueden hacer es este tipo de formateo antes de venderla o de regalarla o de tirarla, es hacerle un formateo de este tipo a la máquina. O directamente sacarle el disco y regalar la máquina sin el disco y el disco tenerlo ustedes, guardarlo ustedes o triturarlo, realmente sacarle el disco a la máquina y machacarlo, ponerlo arriba de una piedra y darle con una buena masa hasta que dejarlo hecho picadillo. Si se quieren asegurar realmente de que esa información realmente está segura y que no va a ser accedida por nadie. Entonces, ténganlo en cuenta antes de vender una máquina, regalar una máquina o tirar una máquina. Bien, para resumir y terminar, porque el video se hizo larguísimo, dar formato y chequear el disco al mismo tiempo. Ustedes pueden en una sola línea, por ejemplo, escribir format D para formatear el disco D, /Q, que sería formateo rápido, colocarle un label, ¿sí? una etiqueta, establecer el formato y cuando se termine el formateo, si el formateo fue correcto, entonces hacer un check this. O sea, si el formateo se hizo correcto, si fue exitoso, solamente si eso fue así, se va a ejecutar el check this. Si el formateo no fue correcto, el check this no se va a ejecutar. Y harían dos cosas en una misma línea. ¿Ok? Esto que está acá lo pueden combinar con cualquiera de todo lo que vimos antes, ¿no? O sea, yo en este caso estoy haciendo un formato /Q. Recuerden que, a ver, si es para ustedes, que ustedes no tienen sentido de que se hagan un formato lento, a no ser de que lo necesiten, porque ustedes van a seguir usando ese disco. Pero, vuelvo a lo mismo, nunca hagan un formato /Q para una máquina que van a regalar, que van a tirar o que van a vender. Bien, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, regálenme un like. Suscríbanse si no se suscribieron. Déjenme dudas, comentarios, preguntas bajo el video y los veo en un próximo video mañana. Chau, chau.